¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Hoy para conversar con ustedes, expresarles pues mis ideas, unas palabras, a partir pues del hecho de que marzo se ha considerado desde hace varios años, a partir de que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pues prácticamente se vuelve todo el mes en celebraciones y en festejos, en reconocimiento, con justas razones, a la mujer, razón por la cual la humanidad existe. Lo digo pues de manera figurada, pero además con mucho respeto. Si las mujeres no existieran, no existiera la humanidad. Así de importantes son. Y esa es la importancia que les tenemos que dar, que son fundamentales para la vida. Independientemente, y yo respeto mucho los criterios de las personas, soy supremamente respetuoso de las ideas de los demás, pero eso es lo que yo creo, ¿no? La mujer es prácticamente el centro de la vida. El Día Internacional de la Mujer que hoy reconocemos, pues, comenzó desde 1975, en principio como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a partir de unos acontecimientos que se dieron por allá en el siglo pasado, antepasado, y que se tomó entonces por la Organización de las Naciones Unidas como un referente para celebrarlas a partir de ese día todos los años, ¿sí? Para reivindicarles su participación dentro de la sociedad y su desarrollo como persona. No hay duda, eso, no hay que hacer ningún esfuerzo para tener que asumirlo, que aceptarlo. Las mujeres han logrado en los últimos 50 años, digo yo, importantes avances en el ejercicio de muchas profesiones, como el caso de la ingeniería, en el derecho, en la medicina, en la economía. En mi ejercicio profesional, por ejemplo, que empezó como una profesión, la contaduría pública de hombres, hoy, los tiempos que vivimos, las mujeres contadoras son el doble de los hombres ya. Y eso es una tendencia que se viene dando más o menos desde 1985, más o menos. Hoy hay más o menos 183.000 mujeres contadoras, 100.000 hombres contadores, se ha duplicado. Además de su inteligencia, por supuesto, su capacidad, hoy se les reconoce su compromiso, entre muchos otros atributos. Pero quiero precisar hoy un detalle que es bien importante y del cual quiero llamar la atención. El déficit de participación de la mujer hoy está en la vida política, en la actividad política. Ahí hay un déficit de participación de las mujeres. No tienen mayor representación, no han logrado mayores espacios, incluso a nivel mundial, ¿sí? Las mujeres no tienen mayor participación en los niveles de adopción, pues, de las decisiones y de la definición de las políticas públicas. En Colombia, por ejemplo, que se viene haciendo un reconocimiento legal de todos sus derechos desde cuando se les reconoció para que ejercieran el derecho al voto, que integraran los diferentes órganos y entidades del Estado. Pero en términos de política, todo empieza en el año 2013 con un documento COMPE 161. A partir de allí se empezaron a plantear la necesidad de que se implementara la equidad de género para las mujeres. Más adelante, con el pasar de los años, se expidió una ley 581 y luego la ley 1475, para ser más preciso. Y en ellas, en esas dos leyes que son bien importantes, se establecen medidas para promover la participación mínima del 30% de las mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas, en los cargos de designación y en los de elección popular. Hay que decirlo. Esto, sin embargo, y a pesar de que existen esas leyes, hay muchos
mandatarios que no cumplen esos criterios. Y yo quiero desde aquí invitar a las mujeres a vigilar ese cumplimiento y a exigir que se cumpla esa participación, porque es un espacio que la misma ley les garantiza. Entonces no le están rogando nada a nadie, es su derecho, porque así se los ha reconocido el ordenamiento jurídico colombiano. Algo muy importante y que va a tener mucho efecto en la próxima campaña electoral es que en diciembre pasado se aprobó por el Congreso una ley que, como es una ley estatutaria de reconocimiento de derechos, tiene que ir primero a revisión de la Corte Constitucional y se estima que más o menos hacia el mes de junio ya se esté pronunciando la Corte y lo que se prevé es que la Corte le dé tránsito a ese texto y pase a sanción presidencial. ¿Y qué es lo importante aquí? Es lo que se reconoce como la paridad de género en las listas de aspirantes a las corporaciones públicas. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda lista que se inscriba ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para conformar aspirantes a los cargos de elección de corporaciones públicas tiene que estar conformada el 50% por mujeres y el 50% por hombres. Y a mí me parece que eso es bien importante. Y ese proyecto ya está en revisión en la Corte, lo que pues, los analistas concluyen que para las elecciones al Congreso del 2022 se le va a tener que dar cumplimiento a esa norma. Es decir, para la elección de representantes a la Cámara y para la elección del Senado, las listas tendrán que ir conformadas 50% por mujeres y 50% por hombres. Y eso me parece bien importante. Y sobre todo, ahí no va a haber forma de eludir esa orden de la ley. ¿Y por qué? Porque hay un artículo dentro de esa ley que establece que quedarán revocadas las listas que se inscriban sin el cumplimiento de esa cuota de género. Luego ahí ya hay un mecanismo de control bien importante, que donde la lista se inscriba sin que exista esa paridad, quedará revocada esa lista. Yo creo que en ese sentido y en eso también observo pues que muchos opinadores también lo concluyen que de esta manera Colombia se posiciona a nivel mundial en un liderazgo más bien en Latinoamérica y el Caribe, en igualdad de género en el ejercicio de la política. Y esto es bien importante. Un avance en la participación de las mujeres en los niveles decisorios en las diferentes ramas y órganos del poder público. Hoy todas las ternas que se conformen para ocupar cargos, para ocuparlos, tienen que llevar una mujer dentro de las ternas, porque es el 30%. ¿Sí? Pero a pesar de las garantías legales, lo que uno observa hoy en día, la evidencia empírica, ¿qué es lo que nos muestra? Que la participación política de la mujer en Colombia es crítica. Pero y más me parece a mí que lo que le hace falta es decisión, dinámica, el impulso a participar. Es que no pueden esperar que las llamen, tienen es que exigir su participación. Porque es un espacio que, si bien es cierto, lo tienen merecido desde siempre, ha sido una lucha para que les sea reconocido. Mire, por ejemplo, que en el Congreso de la República, las mujeres en la Cámara de Representantes solo así corresponden, representan el 18% del total. Y en el Senado es del 21%, una quinta parte. En las pasadas elecciones, por ejemplo, a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas, en el caso de las gobernaciones, solo 21 mujeres aspiraron a gobernaciones en Colombia. Y de esas 21 mujeres, solamente fueron elegidas 2 en Atlántico y Valle del Cauca. En 32 departamentos, solo 2 fueron elegidas. Pero lo más grave, me parece a mí, en términos de participación y de reconocimiento, ¿sí?,
es que hay hoy en día departamentos en los cuales ninguna mujer es alcaldesa. Ninguna. Y hay que mencionarlos. En el caso de San Andrés, Cesar, no hay ninguna mujer alcaldesa. En La Guajira, no hay ninguna mujer alcaldesa. En Guainía, en Bichada, Amazonas, Arauca, en Risaralda. Es impresionante. En el Guaviare. Y las participaciones en los consejos y en las asambleas es muy minoritario. No es muy representativo. Entonces, yo sí creo que con esta ley que el Congreso acaba de expedir y que está en revisión en la Corte, ahí van a empezar a cambiar esas relaciones. Y es bien importante. Toca transformar la estructura del poder en Colombia en términos de participación de género. Sin embargo, pues hay casos que uno sí tiene que resaltar que se escogen casi que como por excepción, como el hecho de que por primera vez en Colombia en estos momentos uno observa, fueron elegidas 3 mujeres en cargos que siempre habían sido ocupados por hombres toda la vida, como es el caso de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta, Margarita Cabello, la primera procuradora general de la Nación, Claudia López, la primera alcaldesa que tiene Bogotá. Y eso pues también hay que mencionarlo, es bien importante que eso haya ocurrido. Entonces, pues yo quiero terminar este programa de hoy haciéndoles una invitación sincera a la mujer colombiana a que haga un mayor esfuerzo por tener una participación más activa en la política, sobre todo en el debate electoral que ya se avecina para conformar el Congreso del próximo cuatrenio, con su decisión de imprimir un carácter más humano al desarrollo del país. Eso es necesario, es propio de la mujer, esa es su vocación, esa es su naturaleza. Por eso son mujeres. Y nosotros también los hombres tenemos que hacer un esfuerzo por lograr esa vinculación de la mujer a la participación en la política. Y esa es mi invitación hoy. Decisión. No esperen que las llamen. Exijan el cumplimiento de su espacio. De todas maneras, pues, termino dejándoles también mi mensaje de felicitación, de consideración, de mucho aprecio. Y que sigan en este trasegar de la vida. Difícil. A la mujer le toca muy difícil y lo tenemos que admitir. Pero hay necesidad de apoyarla.